Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Gracias a nuestro Dios porque nos ha placido darnos este día y estar entre los vivos. Gracias a nuestro Dios. Y les saludo a su hermana en Cristo, Dominga Martínez desde Panamá. Mis amados hermanos, hoy estamos estudiando un tema muy hermoso. El eslogan nos dice, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Ya estamos en la 13ª semana. Y el tema que tenemos para este día, para hoy jueves 30 de noviembre de 2023, nos dice, acontecimientos, el gran estatuto de la iglesia. Jesús se aparece a los discípulos. Pero antes que todo, mis amados hermanos, quiero hacer una corta oración. Amado Padre, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor eterno, porque nos has guardado, nos has protegido de tantos peligros, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Padre amado, en esta hermosa mañana, que vengo ante ti, bendito Dios, te pido el perdón por nuestras faltas. Perdona, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en este camino, Padre. Perdona toda falta, todo error, toda equivocación, bendito Dios. Y ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante y a estar firmes, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada bendición derramada, Señor. También, Padre Santo, le pido la bendición, Padre amado, en este estudio de su palabra que estamos estudiando en esta hermosa mañana. Gracias, Señor. Y le pedimos la bendición desde un principio hasta un final. Y que sea usted acompañándome, Señor. Y que todo lo que vamos a hablar en este tema sea usted dirigiéndome. Gracias, Señor eterno. Favores, Padre Santo, que te pido en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, tenemos un estudio bíblico en Juan capítulo 20, versos 19 al 23, que nos dice así. Dice el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, a quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviere, les son retenidos. El desarrollo del tema nos dice, fue la primera aparición de Jesús a sus discípulos, luego de la resurrección. ¿Qué iba a decir? ¿De qué iba a hablar? Los discípulos se ocultaban por temor, verso 19. A. El mismo día a la noche. B. Informes tratados. C. Jesús apareció de repente. 2. Tema, el Señor resucitado, su presencia era real, verso 19 y 20. A. Su mensaje, paz. B. Sus heridas evidencian. C. Su efecto, los discípulos estaban felices cuando lo vieron. 3. Tema. 2. La gran comisión, verso 21. 4. Tema 3. El Consolador, verso 22 y 23. El otorgamiento del Consolador, la autoridad.
Los discípulos se ocultaban por temor a las represalias de los judíos, a puertas cerradas, posiblemente en el aposento alto, en la misma casa en la que Jesús se había reunido con ellos unos días antes. Mis amados hermanos, en el verso 19 y 20 nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Mis amados hermanos, mientras los discípulos se escondían por represalia de los judíos, ellos llenos de miedo, en este pasaje sucede el mismo día en que María Magdalena tiene su experiencia con el Cristo resucitado, mientras que María no tiene temor a buscar el cuerpo físico de Jesús. Los discípulos están encerrados, petrificados de miedo, están huyendo de la realidad y no buscando al Señor. Las puertas estaban cerradas para que los que estaban afuera no entraran. Como estaba cerrada, dice este versículo, indicando un acto completo con explicación para el presente. Mis amados hermanos, estaban llenos de pánico los discípulos. Temían lo de afuera y además no pensaban salir, y de pronto pasa en medio de ellos el Señor Jesús y les da el saludo de paz a vosotros. Y ellos se regocijaron ver al Señor. Seguidamente le muestra las heridas de sus manos, de su costado. Fue la primera aparición de Jesús a sus discípulos luego de la resurrección. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a hablar? Jesús se presenta en medio de ellos con las puertas cerradas, porque Él estaba en espíritu. Podía traspasar las puertas. Llegó Jesús a mostrarse a ellos, llegó el momento de comisionarlos para una ardua tarea. Mis amados hermanos, y les dijo: nuevamente paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Les dijo así: como me envió el Padre. Y en Juan 14:26 nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que yo les he dicho, o sea, todo lo que Él les había enseñado. Y habiendo dicho, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Los discípulos reciben algo grandioso, algo maravilloso, y son comisionados. Se les da la comisión del apostolado. Es una comisión que debe ser continuada sin interrupciones. No es una comisión de tiempo parcial. Hay iglesias y obreros que dan lo mínimo y se van a sus casas solo los vemos los domingos o los miércoles por la noche o los viernes por casualidad. Pero ¿dónde está el ministerio? Ese ministerio permanente que no es César. Todos hemos sido llamados para ser servidores de la gran comisión, ser evangelizadores de su palabra. Hemos sido llamados ministros de Dios de modo permanente. Sin el poder de Dios en nuestra vida, la iglesia, o seamos nosotros, no podemos hacer nada. Mis amados hermanos, y aquí Jesús nos da el Espíritu Santo y se los da a sus discípulos.
el soplo de vida, como lo hizo Dios el Padre en la creación, en Génesis 2:7, cuando hizo el primer hombre, Adán. Sin el Espíritu de Dios no hay vida. Sin el Espíritu de Dios no hay impacto. No hay un impacto serio. ¿Cuántas personas se bautizan y no tienen un cambio de personalidad? Y si en el viejo hombre es porque no recibieron el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Hay una preocupación. Si no estamos dando fruto, es porque el Espíritu de Dios no mora en vuestros corazones, porque nunca lo recibimos o lo recibieron. Estos discípulos habían vivido con un Jesús de carne y hueso, habían comido juntos, se habían reunido juntos, habían asistido a las reuniones, cuando Jesús les enseñaba, pero cuando todo se pone mal, arrestan a Jesús, todos habían desaparecido, solo Pedro que se quedó disimulado entre la gente y hasta lo negó por miedo a que lo arrestaran. Y hay otro que no es identificado en Juan 18:15 que nos dice, y seguían a Jesús Simón Pedro, y dice otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y lo habían abandonado. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el abandono por amigos y familiares cercanos? ¿Hemos sufrido traiciones por alguien cercano? Alguien que hemos amado de corazón y de pronto nos abandona, justo cuando todo nos va mal. De manera que Jesús tenía el derecho de regañarlos por haberlos abandonado, por la cobardía y la violación de la solidaridad. Pero no fue así. Jesús les declara paz y 2 veces le dice paz a vosotros. Y si bien en el original se utiliza paz, la palabra griega, airene, en el sentido que tiene en labios del maestro, el término hebreo es shalom, que es una paz bella, que significa algo maravilloso y es estar en paz con uno mismo y paz con aquellos, paz con cada uno de los que nos rodea. Los discípulos reciben el saludo de Shalom. Esto es la gracia. Los discípulos reciben gracia y comisión del apostolado. Jesús entra con las puertas cerradas. Traspasó las puertas porque Él estaba en espíritu, listo para ser recibido por el Padre. Pero Él le faltaba algo, comisionar a sus discípulos y darle las últimas instrucciones, y que recibieran el poder del Espíritu Santo, ese soplo de poder. Jesús sopla espíritu sobre ellos, de este modo reciben nueva vida, para romper las cadenas del temor, del pecado. ¿Quién nos enseñó que la misión de Cristo es principalmente para estar encerrado dentro de la casa, dentro de un edificio o de un salón de clases? Cristo llamó a sus discípulos y nos llama hoy a salir de nuestro conformismo y a salir afuera a buscar almas con el poder del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice, mis amados hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Salir afuera con el espíritu de poder, ese Espíritu Santo, porque sin Cristo y sin su poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada que valga la pena, ni que transforme vidas individuales, instituciones racistas o otros sistemas religiosos injustos. En el verso 23 nos da autoridad.
Jesús se aparece después de su resurrección durante 40 días para comisionar a cada uno de sus discípulos. Las principales apariciones de Jesús resucitado en los evangelios canónicos. La resurrección de Jesús es la creencia religiosa cristiana según la cual, después de haber sido condenado a muerte y ser crucificado, Jesús fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15, 3 y 4. Siendo exaltado como Cristo, Mesías y Señor. En el Nuevo Testamento, después de que los romanos crucificaran a Jesús, Él fue ungido y enterrado en una tumba nueva por José Arimatea, pero Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos y se apareció a muchos de sus seguidores durante este tiempo para comisionar a sus discípulos. Marcos 16, 1 al 20 nos dice: cuando pasó el día sábado de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias perfumadas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, o sea, el domingo, muy temprano, apenas había salido el sol. Fueron al sepulcro. Ellas iban preguntándose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy pesada, muy grande, pero cuando llegaron se dieron cuenta de que la piedra había sido removida. Mis amados hermanos, quiero hacer un énfasis en esta parte. Miremos la cita bíblica de Marcos 16:1 en adelante. Dice así: cuando pasó el sábado de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Cuando pasó el día de reposo, ese día de reposo que habla la palabra de nuestro Dios es un sábado ceremonial, un sábado ritual, o sea, un sábado en el cual los judíos celebraban. No es un sábado semanal, es decir, hablando de un jueves que cayó sábado ritual. Entonces, pasando el día de reposo ritual, que era un sábado ceremonial, entonces ya fueron ellas al siguiente día. Estaban hablando, o estamos hablando, de un viernes, ya cuando María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, fueron a comprar las especias aromáticas. Después, habiendo comprado las especias aromáticas y pasando todo ese tiempo, prepararon el ungüento para ir a ungir el cuerpo del Señor. Pasa un tiempo más, muy de mañana, el primer día de la semana, porque ya había pasado el sábado semanal o de reposo. Pasado, y vinieron muy de mañana, el primer día de la semana, ya ha salido el sol, era domingo. Vinieron para ungir el cuerpo del Señor, y se decían: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que la piedra había sido removida. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Era un ángel, y las mujeres se asustaron, y el ángel les dice: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno. Él se fue y va adelante de ustedes a Galilea. Aquí entendemos, mis amados hermanos, como iglesia de Dios, que Jesús resucitó un día sábado.
un día sábado, un día de reposo, porque las mujeres llegaron muy de mañana el primer día, o sea, el domingo, y ya Jesús iba de camino hacia Galilea, ya iba delante de ellas, ya Él había resucitado. No nos podemos confundir. Él resucitó un sábado de reposo, un sábado semanal. Porque también les quiero explicar que dice que era muy de mañana, ya ha salido el sol. Recordemos que el día tiene 12 horas, de 6 a.m. a 6 de la tarde, ¿verdad? Y la mañana nos dice Jesús, nos dice Génesis capítulo 1, verso 19, y no como el mundo secular conoce, ¿verdad? Que dice fue la tarde y la mañana. Y nos sigue diciendo, ¿verdad? Y no como el mundo secular conoce, como 24 horas. En Juan 11:9 el mismo Jesús nos dice, ¿no tiene el día 12 horas? Esto es para no confundirnos, porque Jesús resucitó un día sábado. Ya las mujeres llegaron el primer día de la semana, ya Jesús iba adelante de ellas. Porque hay muchos que alegan que Jesús resucitó un domingo, pero lo cierto es que Él resucitó en sábado. Y en el verso 4 dice, vieron ya removida la piedra. Verso 5, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de ropas blancas. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, mira el lugar donde le pusieron, pero y decía a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como lo he dicho. Y ya Jesús iba de camino a Galilea. Y si hubiera resucitado el primer día de la semana, estas mujeres que lo buscaban, lo hubieran encontrado, porque era muy de mañana que lo fueron a buscar. Hago esta aclaración para no confundirnos. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, temblando y asustadas, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ellas se lo hicieron saber y María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, ella fue y dio aviso a los que habían estado con Él, pues estaban tristes y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto se le apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo, o sea, hacia Emaús. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco ellos les creyeron. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio, nos dice Marcos 16, 14 y 18 al 20. Jesús los comisiona, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algunas de las evidencias de la resurrección de Jesús, especialmente lo relacionado con la tumba vacía y algunas de sus apariciones,
A ciertos discípulos ahora tendremos ocasión de ver el momento en que se presentó ante los 11 apóstoles, uniendo nuevamente al grupo y renovando su comisión para ser testigos suyos ante el mundo. Nos tendremos a considerar las características de esta nueva misión que a partir de ese momento estaba avalada con la autoridad de Cristo resucitado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, y aunque el Señor ya se había aparecido a otros discípulos después de su resurrección, sin embargo todavía no se había encontrado con los 11 apóstoles. Esto tuvo lugar en último lugar, tal como Marcos lo señala. Quizás estas apariciones anteriores tenían el propósito de preparar el camino para la incredulidad de los apóstoles. Fueron cambiando antes de su encuentro definitivo con el Señor. Y aunque solo recoge una de esas ocasiones, sabemos que durante los 40 días que Jesús permaneció en la tierra antes de ascender a los cielos, aún estuvo con ellos en otras y muchas ocasiones. Mis amados hermanos, en el capítulo de Hechos 1:3 nos dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como vinieron diciendo, estas apariciones tuvieron el propósito de vencer su incredulidad y dureza de corazón, porque no hemos de olvidar que los apóstoles no eran de ese tipo de personas crédulas, que están dispuestas a aceptar cualquier cosa, tal como en muchas ocasiones han sido acusados por los críticos incrédulos. Por lo tanto, las apariciones de Jesús no fueron incidentes aislados que apenas duraban unos segundos, sino que se trataron de encuentros largos y pausados en los que Jesús pudo mostrarle las huellas de sus heridas e invitarles a tocarles y comer con ellos, o darles instrucciones concretas acerca de su ministerio futuro. Todo esto creó en ellos una convicción tan fuerte que permanecía inalterable en el tiempo, a pesar de todas las pruebas y dificultades por las que más tarde tuvieron que pasar. Sin embargo, esta incredulidad había alcanzado unos niveles que no eran razonables, y por ello, cuando el Señor se encuentra finalmente con ellos, tuvo que reprenderles por la causa de estar. Reprensión radicaba en que no había creído a los que le habían visto resucitado. De aquí se subraya la importancia que el Señor concede a creer a los testigos de la resurrección. Evidentemente, Él esperaba que los discípulos hubieran creído este testimonio, puesto que los testigos eran de toda la confianza. Y además, ellos mismos habían comprobado durante los 3 años que habían acompañado a Jesús,
que toda su vida era extraordinaria, así que, ¿por qué no creer en su resurrección después de todo lo que habían vivido y habían visto? Lo que habían vivido con él y lo habían visto. Las pruebas de la verdad del Evangelio son tan completas que aún en nuestros días, quienes no los aceptan serán justamente reprendidos por su incredulidad, y de igual manera quienes crean en ellas gozarán de la bienaventuranza del Señor. Juan 20:29. Y nos dice de la incredulidad de Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El libro de Hechos nos da más detalles acerca de este último mandamiento del Señor a sus discípulos antes de su ascensión. Allí vemos que ellos pensaban, no sin cierta razón, que el reino de Israel podía ser restaurado inmediatamente, pero el Señor les indicó que todavía no había llegado el momento de sentarse a reinar con él, sino que era tiempo de dar testimonio de él a todo el mundo, para lo que recibieran poder cuando descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. En Hechos 1:6 al 9 nos dice, y les invito a que me acompañen a leer esta cita, Hechos 1, capítulo 1, versos 6 al 9, que nos dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no, os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Con la misma autoridad el Señor resucitado y el poder del Espíritu Santo debían exponer con palabras y hechos la salvación de Cristo. Había seguidores por medio de su muerte y resurrección para todos aquellos que se arrepientan y le reciban como su Salvador y obediente le sirvan como su Señor. También tendrían que bautizarles y enseñarle todas las cosas que Jesús les había mandado, a fin que le había mandado, a fin de que sus vidas se asemejaran a él. Y todo esto debería ser llevado a cabo en comunión con su iglesia. Por lo tanto, para llevar a cabo esta misión tendría que buscar a las almas perdidas y predicarles la palabra. Y antes que Jesús enviara a sus discípulos al mundo a predicar el Evangelio, justificó que tenía autoridad para encomendarles esta misión. Lo podemos ver, mis amados hermanos, en Mateo 28, capítulo 28, versos 18 al 19, que nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús pronunció estas palabras después de haber resucitado, y como ya sabemos, este hecho glorioso fue la respuesta por medio de la cual Dios declaró que Jesús era realmente su Hijo. Romanos 1:4. Es cierto que las
autoridades judías lo hubieran rechazado y que el gobierno romano condenó a la cruz, pero Dios invalidó esa sentencia levantándolo a su Hijo de entre los muertos. De esta manera quedaba fuera de toda duda que todo lo que Jesús había dicho durante su ministerio terrenal era verdad y contaba con la plena aprobación del Padre. Por ejemplo, los judíos le habían acusado de blasfemar porque dijo que tenía autoridad para perdonar pecados y estaban equivocados. Marcos 2, 7 y 12 afirmó que tenía autoridad para juzgar a todos los hombres y era verdad. Juan 5, 27 realmente o tenía plena autoridad divina o era imposible explicar el poder incomparable con el que enseñaba las Escrituras. Marcos 1:22. Expulsaba a los espíritus inmundos. Marcos 1:27. Dominaba las fuerzas de la naturaleza. Marcos 4:39 al 41. Y vencía a la misma muerte. Lucas 7, 14 y 15 y Juan 11, 43 al 44. Todo esto evidenciaba que él era alguien extraordinario y que tenía una autoridad única. Muchos se dieron cuenta de esto y pensaron que él era un gran profeta. Mateo 16, 13 al 14. Pero su resurrección puso en evidencia que él era mucho más que eso. Como los apóstoles habían confesado con anterioridad, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 16. Pero su resurrección no solo sirvió para demostrar su autoridad divina, sino que también fue el paso decisivo para su entronización como gobernante supremo del mundo. Tal como había sido descrito por el profeta Daniel en Daniel 7, 13 al 14, que nos dice y que nos narra así: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Por lo tanto, la resurrección y ascensión de Jesús han dejado patente que el tiempo, autoridad sobre todo el mundo al nivel más elevado que podemos imaginar. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Filipenses 2, 9 al 11. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre y tiene autoridad para salvar y también para exigir sumisión, como muy bien expresó el apóstol Pedro en su discurso ante el Sanedrín. Jesús es el Señor y Salvador. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es en base a esta autoridad universal que Cristo tiene que ahora envía a sus discípulos a todo el mundo y a predicar el Evangelio. Él es el único que tiene el derecho legítimo de ser reconocido por todos los hombres como Señor
y cualquiera que lo rechace como el Hijo eterno de Dios, sufrirá la condenación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que cuando Jesús dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, lo estaba haciendo con base a su autoridad soberana. Por esta misma razón, si tenemos una visión débil de la soberanía de Cristo, nunca podremos llevar a cabo esta misión. Con fidelidad, indudablemente que ganar gente para Cristo es una tarea pesada y ampliamente, por lo tanto, el creyente que desee llevar a cabo debe tener poderosos incentivos para no desfallecer. Y sin lugar a duda, la resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra del Padre, a la posición de supremo honor, nos ha de proporcionar la más fuerte de todas las motivaciones para preservar en la evangelización. En el libro de Hechos podemos ver cómo la resurrección de Jesús fue el gran móvil de las actividades misioneras de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro y Juan habían visto la gloria de Cristo después de su resurrección y no podían dejar de contárselo a la gente a pesar de toda la oposición que tuvieran que enfrentar de parte del Sanedrín. Hechos 4:20 nos dice que ellos no podemos, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tan importantes eran haber visto a Cristo y resucitado y ascendido al cielo y dejarnos comisiones y dejarnos bien comisionados a buscar las almas para que se conviertan al Señor, arrepentidos y convertirse y bautizarse. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, y que Dios bendiga en este hermoso día.